Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. ¿Qué semana? Semana del polvo del Sahara, semana de corta por el Corpus Christi, semana de expectativas, semana de encuestas, una semana interesante de muchos puntos que vemos cómo se van dirimiendo en el escenario político nacional. Avanzando en el mes de junio. Mi columna de esta semana en el Listín Diario, Oye País, la dedico al tema de la fortaleza de los bancos frente a esos desaprensivos que andan robándole dinero a las cuentas de clientes y esa lucha cotidiana por evitar la acción de estos desaprensivos. En esta semana voy a compartir con ustedes el análisis profundo que hizo Julián Roas sobre el tema de la situación internacional. Cuba, Colombia, Perú, Irán, Medio Oriente. Un banquete realmente. Igual que el análisis de Carlos Cuello sobre la situación de la economía en República Dominicana y cómo se va batiendo el tablero del desarrollo nacional de cara al crecimiento, de cara a los precios del petróleo, de cara a la inflación. Esto y mucho más después de la pausa. La Banca Nacional constituye uno de los estamentos fundamentales del desarrollo económico dominicano, que cada día se fortalece y se hace más confiable. Los resultados, no solo en las cifras frías de los balances operacionales, como los del 2025, nos muestran cómo la Banca Nacional innova día por día, con servicios de última generación, a la vanguardia de la tecnología, en una competencia sana, proactiva, en beneficio de los clientes que componen todos los miembros de la sociedad que acceden a sus servicios. Los principales bancos nacionales, Banreservas, Popular, BHD, han apostado al país y por ello vemos las multimillonarias inversiones que realizan en las principales áreas de desarrollo, como el turismo, inmobiliaria, la construcción, la producción en general. Pero tenemos desaprensivos que andan pescando en las cuentas de los clientes de los bancos para engañarlos, robándoles sus fondos mediante toda clase de trucos, principalmente con llamadas telefónicas para que los usuarios identifiquen sus cuentas y datos personales, como números de cédula, de cuentas, claves y vaciar sus fondos. Los bancos instrumentan de forma continua sistemas de seguridad, realizan campañas públicas de advertencias que ponen más difícil las acciones de los ladrones, pero estos no cejan en la comisión de sus fraudes. Los ladrones acechan y los incautos están ahí y caen en sus trampas. Las autoridades deben apretar controles para sancionar con dureza a los ladrones de cuentas y los usuarios, los clientes, deben proteger más su dinero, porque el esfuerzo que hacen los bancos con permanente vigilancia, chequeos y controles tiene que ser correspondido, porque esta lucha es de todos, por el bien de todos. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo.
Hora por Hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Hablábamos la semana pasada, o hablaba don Carlos Cuello la semana pasada, sobre la perspectiva relacionada con la decisión del Banco Central de cara a la tasa de política monetaria, con los cambios que se vienen dando a propósito de las presiones que generan los precios del petróleo por la guerra del Golfo Pérsico principalmente. Eso dentro de un componente de la situación económica mundial. Y habían expectativas sobre eso porque Carlos Cuello citaba los pros y los contras de cara al crecimiento y de cara a la inflación que representaba subir o bajar la tasa de política monetaria en esta coyuntura. Y lo explicaba magistralmente, cuáles eran esos pros y esos contras, qué podía hacer, hacia dónde se perfilaban las decisiones de nuestro Banco Central de la República Dominicana. Y ya lo hemos visto. La decisión del Banco Central al finalizar el mes pasado, como hace a final de cada mes, decidió en consecuencia sobre esta tasa de política monetaria. ¿Cuál es la situación que se plantea de aquí en adelante? ¿Qué significado tiene esto dentro de lo que estamos viviendo en la situación de la economía a propósito del tema de los precios del petróleo fundamentalmente? Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, tal como usted bien destaca, el Banco Central mantuvo invariable su tasa de política monetaria. Ni sí, ni no, ni tampoco. No, era lo de esperar. Sí. Era lo de esperar, porque incluso ahora, si nos basamos en lo que es el entorno macroeconómico, local e internacional, las expectativas de tasas son al alza. De hecho, el Banco Central en lo que va de este año no ha recortado su tasa de política monetaria. El año pasado le recortó 50 puntos en el segundo semestre del año. En dos escalones. Exacto, pero ahora la situación no favorece una reducción, aunque le caería muy bien a la economía, es lo que uno piensa, porque facilitaría el financiamiento e incentivaría el crecimiento. Sin embargo, la inflación es una gran amenaza. Sí. O sea, ese es el paralelismo que tú hacías, claro. Precisamente. Sí, tendría un significado positivo, pero podría tener un significado negativo. Por primera vez en 3 años, la inflación quedó por encima del 5. O sea, digamos que rompió un poquito lo que es el rango superior de la meta inflación, ¿no? Y con una inflación que obedece a factores externos, amén de que en Estados Unidos también la inflación está en 3.8, con una tasa de política monetaria muy cercana incluso, y partiendo de que el objetivo meta inflación en Estados Unidos es de un 2%, tampoco allá las expectativas son a la baja. No. Aún con toda la presión que tiene el presidente de los Estados Unidos. Incluso que se esperaba que con el cambio del presidente de la Reserva Federal, eso podía venir casi por default inmediatamente, y no ha sido así. No. Entonces, en el caso nuestro no se esperaba, no se esperaba modificación alguna a la baja, aun cuando la economía ha respondido a partir del segundo semestre, cuando se modificaron las tasas de política monetaria. La economía, de hecho, lo vamos a ver más adelante, pero mantiene un ritmo de crecimiento muy diferente a lo que fue el año pasado, sobre todo en el primer semestre, ¿no? Por eso el crecimiento interanual ahora se nota más significativo el crecimiento, porque el año pasado, recordate que la economía se mantuvo frenada prácticamente en el primer semestre, ¿no? Pero esa es la realidad de la tasa de política monetaria. El peso dominicano incluso se ha apreciado entre un 7 y un 8%. Y se ha mantenido en unos niveles, incluso sin sobresaltos más hacia la baja, pero sí manteniendo
esa visión de que puede estar hacia la baja, Claro. pero nunca hacia la temida alza. Claro, claro. Y entonces el Banco Central ha podido acumular reservas de 15.900 millones, que eso no deja de ser también un buen respaldo, 12% del PBI, 6 meses de importación. Y claro está, aquí el elemento que puede estar incidiendo más es la incertidumbre, la recuperación gradual de la economía favorece que la tasa de interés se redujera o por lo menos que se mantenga invariable. El Banco Central, por lo visto, no contempla, mientras prevalezca esta incertidumbre, hacer cambios significativos en su política monetaria. No lo parece, tampoco, por lo visto, se contempla la inyección de recursos a la economía, de financiamiento. Antes, al contrario, lo que planteó fue mantener recursos que debieron ser retirados, ¿no? Para no, digamos, ralentizar más el crecimiento. Claro. O sea, tiene que ser muy cautelosa la política monetaria. Por eso que tú planteas y esas variables, esas posiciones, se está manejando con fineza. Sí. Al estilo de un relojero viendo el interior. Sí, sí. Mucha precisión. Mucha precisión. Y con flexibilidad también, porque hay que hacer los ajustes en función de cómo se comporta el entorno. Claro, y la reacción que tiene, porque tampoco tú vas a paralizar la economía, porque sería también un contrasentido. No puede soltarla a la botarata, pero tampoco puede secuestrarla. Claro. O sea, es una tarea compleja. Claro. Es una tarea compleja. Sí. Donde no tenemos mayores perspectivas de recursos, el gobierno no tiene mayores perspectivas de recursos porque en situaciones como esta el crecimiento se mantiene en unos niveles estables, pero no con grandes crecimientos que tú puedes decir, bueno, hubo muchas operaciones en muchos negocios y el fisco recibe más. O sea, es complejo. Muy complejo. Es complejo. Muy es complejo. Bueno, pero esa es la realidad. Pero la economía, según el IMAE, plantea... Sí, según el indicador mensual de la actividad económica, un índice de corto plazo que utiliza el Banco Central para hacer estimaciones del comportamiento de la economía dominicana registró un crecimiento promedio de un 4% en el primer cuatrimestre del año. O sea, había tenido un 5% el mes pasado, ¿no? Interanual, crecimiento interanual, pero ahora es un 4% para este primer cuatrimestre en términos interanual. El crecimiento de abril fue un 3.8%. Hay que reconocer que hay una ligera desaceleración, lo que se corresponde con la coyuntura actual, ¿no? Pero está dentro de la perspectiva que tiene República Dominicana. Claro, claro. El año pasado, mira, el crecimiento fue de 1.7, lo que yo te decía cuando comenzamos el programa. O sea, de 1.7 el año pasado porque la economía estuvo frenada. Totalmente. Ahora un 4%. Las actividades que mayor crecimiento registraron aquí fue minería, con un 10.7. Claro, con los precios del oro. Claro, construcción 4.6. También el año pasado, recuerda que tenía un registro negativo, Sí, ¿no? sí. Manufactura de zona franca 3.7, manufactura en general 3.6 y las actividades vinculadas al sector financiero 6.2 y hoteles, bares y restaurantes 5.9. O sea, el turismo ha estado muy activo y el sector financiero también. Cabe destacar aquí que el crédito al sector construcción registró un incremento de un 26.2%. Como tú decías que el año pasado fue... Sí, mejoraron la tasa también a partir del segundo semestre. Y además, las facilidades de liquidez que otorgó el Banco Central, gran parte de ellas fue para la construcción también, ¿no? Bueno, esa es la situación. Todos los sectores de la economía registraron crecimiento para este último reporte del primer cuatrimestre del año, enero-abril. Hasta ahora las cosas van, digamos que bien, pero no podemos garantizar, no podemos dormirnos de ese lado pensando en que el futuro seguirá necesariamente esta tendencia. Los vaivenes que tienen la economía mundial principalmente, pero los precios del petróleo y nuestros principales socios comerciales no nos permiten ser
del todo optimista y del todo esperanzador de que va a ser positivo. No. Hay que ser realista. Un exceso de optimismo en estos casos es perjudicial, Claro. porque exceso de optimismo se convierte en ilusión. Claro, que no tiene sentido en economía. No, lo que hay que enfrentar una realidad con su complejidad. Sí. Pero está preparado. Con sus virtudes y defectos, pero hay que enfrentarlo. Sí, porque si tú tienes, digamos, estás consciente de lo complejo de la situación, tú estás preparado para aceptar y enfrentar lo peor. Claro. Pero si tú te haces la idea de que no, de que todo va a Aquí seguir no bien, está pasando nada. entonces te viene el palo acechado. Sí, aquí no está pasando nada, vamos arriba. Claro. Así no. Claro. Así es más problemático. La deuda pública sigue siendo un factor incómodo, difícil, y además de eso, que genera ciertas incertidumbres. Es el punto vulnerable de la economía dominicana, diría yo. Definitivamente. Esta semana la Fundación CRES entregó en un corto gráfico, ¿no? Sí. Lo que ha sido el comportamiento del endeudamiento a lo largo del presente siglo. Y la verdad es que no ha dejado de crecer la deuda pública en todos los gobiernos, en todo. Ha registrado un crecimiento que ellos aquí calculan en 1.761% en lo que va del presente siglo. En abril, por ejemplo, del 2026, al mes de abril, la deuda alcanzó 82.790.8 miles de millones de dólares. Eso fue abril, el último informe, ¿no? En crédito público. Se decompone la deuda del sector público no financiero, o sea, no incluye la del Banco Central, 66.408.5 millones, que representa el 80.2%. La otra parte, el 19.8%, corresponde a la deuda del Banco Central. Todo es deuda pública consolidada, en definitiva, final de cuentas, ¿no? sí. Y por supuesto que aquí había que hacer un ajuste de lo que es la deuda intragubernamental, ¿no? Pero ese es el monto completo de lo que se llama la deuda En su distribución del pastel es otra cosa, pero el todo es... Esa es la deuda pública consolidada, ¿no? Entonces, con relación al Producto Interno Bruto, es cierto, 49.3 es la deuda del sector público no financiero, que aumentó, le llegamos a bajar a un 45% incluso, por debajo, ligeramente por debajo, ¿no? Está aumentando 49.3% es la deuda del sector público no financiero. La del Banco Central también ha venido aumentando, ¿no? Se agrega un 12.2%. Entonces, en total, la deuda consolidada representa el 61.4% del Producto Interno Bruto. Aquí favorece mucho el hecho de que el Producto Interno Bruto se ha expandido. Para la pandemia llegamos hasta un 70% para el año posterior, sobre todo luego de la caída en el crecimiento, ¿no? Y el 61.4% no es que sea alarmante, esa es la verdad, pero es para ocuparnos más que preocuparnos. Para tener el ojo puesto. Claro, claro. Hace 10 años, por ejemplo, la deuda ascendía a 40.415, hace 10 años, y representaba un 53.2% del Producto Interno Bruto. Aquí hay otro dato que yo creo que sí debe preocuparnos más todavía que el monto de la deuda, la relación deuda-PBI, y es el compromiso de los ingresos fiscales que hay que destinar para hacerle frente al pago. Sí. Aquí estamos hablando de que, según el presupuesto aprobado para el 2026, los intereses de la deuda representarían el 26.2%. 26.2% de los ingresos tributarios, más de la cuarta parte. Claro. Y en el 2017 apenas era un 21.2%. Como quiera, estamos destinando más del 20%, ¿no? Bueno, ya hemos dicho aquí que esa partida rivaliza, está superando lo que es la asignación a educación, que es el 4% del PIB. Que es el mayor presupuesto de los ministerios del Estado. Y esto es un gran reto para la economía, porque la realidad es que si no hay capacidad de generación de ingresos, no podemos seguir endeudando el país para hacerle frente a un gasto que se nos va de la mano. Y no hay la posibilidad en momentos como este
meter una reforma fiscal, por ejemplo, o tributaria para buscar más ingresos. La semana pasada el Consejo de Hombres de Empresa decía que el sector privado contribuye con el 85% del Producto Interno Bruto de la economía y el 86% de los empleos, ¿no? Si la economía está creciendo, obviamente aquí la iniciativa privada tiene una gran responsabilidad, claro. Es vital, como tú dices, eso está claro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si el Estado no tiene capacidad para cobrar parte de ese crecimiento, para ingresar parte de ese crecimiento. Y sí capacidad para consumir lo que es ese crecimiento. Exacto, y garantizar una buena redistribución de ese ingreso. ¿No? Entonces, o deja que el sector privado siga expandiendo la economía, o se achique el Estado, porque está representando una carga fuerte para el sector privado, ¿no? El clientelismo político. O gasta mejor. Claro. Claro, gasta mejor porque, es verdad, el Estado es el mayor empleador. Pero óyeme, esos 800.000 empleados que tenemos en el Estado, ¿no? Lo estamos pagando. Los contribuyentes. Claro, y la burocracia en sentido general. Entonces, achicar al Estado supondría que el Estado pueda ser más eficiente. Quizá prescindir de una gran parte de los servidores que tiene o del exceso de empleomanía que tiene, ¿no? Y entonces podría asignar mejor los recursos. Claro. Y el sector privado, ¿no?, que tiene ese peso en lo que es la generación del Producto Interno Bruto, podría entonces seguir haciendo mejores inversiones. Pero eso es lo ideal, ¿eh? Sí, porque en la medida en que tú grava más la actividad privada, tiene menos capacidad de inversión. Totalmente. Y el consumidor, los contribuyentes, tenemos menos capacidad de consumo, que indirectamente también es un sostén para la producción. El consumo incentiva la inversión. Ahí choca de frente esa realidad de la economía, claro, con el clientelismo político. Claro. Y eso es cada vez peor. Sí, porque hablamos de la reforma, ok, va a corregir el déficit. Pues sí. Va a permitir financiar. Pero no significa que se está usando mejor el dinero. Ahí es donde está el asunto. Porque si es un barril sin fondo, entonces vamos arriba. Ahí es donde está el asunto. Y porque entonces se revierte, porque es al pueblo que se lo cobran. Sí, porque el Estado se supone que garantiza una mejor redistribución del ingreso. Claro, claro. Pero ¿en qué medida? O sea, no es redistribución en la medida en que tenga más de recursos y obviamente que llega a la población de alguna manera, ¿no? Aunque sea a través de la corrupción, pero llega a la población. No, pero esa no es la idea. Esa no es la idea, jamás. No, porque tú le estás quitando a quien produce para utilizarlo con propósito no santo. Claro. No, y además de eso, que no necesariamente lo que tú redistribuyes, aunque llegue a la población, llega en la proporción de lo que yo estoy pagando. Claro, entonces, claro. No, y además la asignación tiene que ser eficiente para que para que se beneficie la economía. Y no estamos diciendo con esto, ni tú lo estás diciendo, ni yo tampoco, que no haya la asistencia pública del gobierno, siempre la habrá, pero también en medidas lógicas. Al contrario, se puede mejorar esa asistencia. Claro. Porque no podemos ver el clientelismo como asistencia pública. Claro. La bichuela con dulce de Navidad y los regalos de las madres, o el niño Jesús en Navidad, hay que ver con... Sí, vamos a ver el clientelismo como asistencia social, entonces todo se justifica. Casi, entonces te digo, así no puede ser. Gracias, don Carlos. Gracias por este conversatorio, qué buen conversatorio en el día de hoy. Y ya ustedes ven, la cosa no es tan mala como uno a veces se resiente, pero tan buena como para andar de parrandas, ¿eh? O sea, ni una cosa ni la otra, por favor. Permítame una pausa. En este punto, continuamos con Oye País. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. ¿Tú te das cuenta, Julián, buenas noches, Buenas noches, don Rudy. que uno tiene que tener una sonrisa siempre? Seguro. Tú ves, 1, 2, 3, 4, acción. Es el peluche. Eso es lo bueno de la vida. Es el peluche. No te lo pierdas. Lo que no te dan muy así, tan fácil con 1, 2, 3, 4, acción, son los cubanos. Los cubanos y la situación frente a Estados Unidos y la situación interna de Cuba. Admitió por primera vez Díaz Canel, iba a decir Díaz Balar, Díaz Canel, en un mensaje público que hay negociaciones y hizo una apología de las relaciones, Sí. y además de eso sin insultos esta vez. Así es. Como que bajó el tono en 10 días. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando ahí? Mire, Cuba, todo indica, como dicen, que cuando la noche es más oscura es porque va a amanecer. Correcto. Cuba está cerca de un acuerdo con los Estados Unidos, pero innegablemente que no es un acuerdo que Estados Unidos quiere que se quede en el ámbito cosmético, sino de una manera u otra que haya un acuerdo más comprometedor de parte de Cuba con los intereses de los Estados Unidos. Y con cambios internos en la isla, lógicamente. Sobre todo eso. Recuerde que el último congreso del Partido Comunista Cubano fue el 8º Congreso, año 22. Y en ese congreso se instauró una figura que no existía en el estamento cubano, fue la de primer ministro. Recuérdese, en los años inicio de la revolución hubo un primer presidente y un primer ministro. En aquel entonces ocupaba Fidel Castro. Ahora de nuevo se instaura y se coloca a un experto en turismo, que es Manuel Marrero. Es un hombre de menos de 60 años, es muy activo, innegablemente, y todo indica que va a sustituir o está sustituyendo en las funciones principales en Cuba a Díaz Canel. A Díaz Canel. O sea, está haciendo una transición, así es. Suave, lenta. Él ha sido el armador en los últimos años del consorcio militar empresarial del GAESA, que es una de las exigencias de Estados Unidos, el desmonte de este consorcio, no solamente del ámbito militar, sino también del ámbito económico, empresarial, civil. Y por supuesto, en Cuba los rumores están todos los días. Se habla de que hay una posición divergente, aunque no muy velada, de la posición de Raúl con la posición del Politburó del Partido Comunista. O sea, el Politburó son 14 miembros, pero generalmente hay 4 o 5 que son los que deciden, toman las decisiones. Tú dices así de pasada que hay una ola de rumores, entonces no solamente es en la calle 8 en Miami que hay rumores todos los días, también dentro los hay. Sí, por supuesto, claro que sí. O sea, la rumología cubana, podríamos decir. Dentro de los planteamientos extraoficiales de Estados Unidos está la salida de Díaz Canel y la salida de Manuel Marrero, del primer ministro, que podría ser el hombre clave para el desmonte de la dictadura. Pero no hay una especie de divergencia entre la posición del general del ejército, que en este caso es Raúl, la posición de Díaz Canel, que ha dicho que está dentro del juego, y por supuesto la posición del Politburó. No es la misma. Parece como si fuera la misma, pero hay divergencia. ¿Por dónde andaría este acuerdo con Cuba? Porque tú bien decías en principio, Julián, que hay los Estados Unidos tienen la mira en Cuba de cara a los intereses de Estados Unidos. Ahora, de cara a los intereses de los cubanos, de Cuba, de los cubanos del exterior y de la región, son otros intereses. Totalmente, claro. Aunque en un momento tengan un punto de coincidencia, el desmonte de la dictadura, pero son intereses muy diferentes. Claro, para Donald Trump, el trofeo de Cuba, de que pudiera desmontar la revolución cubana, es el mayor trofeo de su vida. Recuerde que cuando se dio la revolución cubana, el 1 de enero del 59, Lyndon Johnson decía, nos vemos el año que viene en La Habana. Eso sé, de Lyndon Johnson para acá, ¿cuántos gobiernos han pasado? Todos. Todos se han querido ver el año que viene en La Habana. Y no se ha logrado eso.
desde el punto de vista personal y político, sería un gran triunfo para Trump. Por un lado, para el exilio de Miami anda buscando volver a Cuba. Ya a esta generación no le interesa Cuba como con la añoranza de su patrimonio emocional, claro, sino como Cuba como nicho de inversión. Claro. Y tiene que hacerlo desmontando ese entramado burocrático, militar y civil y estructural de Cuba para la inversión extranjera. Sí, porque hay que saber que la gerentocracia, vamos a decir, Así es. que vive en Miami, cubana en Miami, No, ya no es en la juventud no lo... No. tienen una idea de añoranza de la vida, pero los de ahora no conocen ni le interesa. Nacieron comiendo hamburgues y pizza. Totalmente, y conociendo el mundo. Y conociendo el mundo. Cuba para ellos es un nicho de negocio, Sí. más que otra cosa. No es que desdeñan la herencia de sus padres, pero la mayoría ya han muerto de esa generación. Es así. Hay que decirlo. Y dentro de Cuba, Cuba tiene un historial de rechazo hacia los Estados Unidos. Recuerde que la independencia cubana, que es la última que se da en América en el año 1903, se da después de aquella guerra hispanoamericana. Y por supuesto Estados Unidos siempre tuteló los gobiernos de Cuba hasta Fidel Castro. Es que son 2 generaciones que tiene la dictadura. Para la psique colectiva del cubano, Estados Unidos no es bien visto. Si el cubano común y corriente pudiera tener acceso a otro tipo de protección, la buscaría. Significa que Estados Unidos tiene que desmontar esa estructura, que es su intención, sin herir mucho la sensibilidad del pueblo cubano. Sin embargo, mira aquí en la Revolución del 65, son 2 cosas diferentes. Totalmente. Pero la Revolución del 65, con toda la intervención y lo que pasó, el antinorteamericanismo pasó cuando comenzó el proceso democrático. Totalmente. Digo, no es lo mismo. Claro, no es lo mismo, claro. No es lo mismo, claro, pero te digo que claro. todo puede pasar. Aquí nosotros hemos tenido 3 intervenciones en los Estados Unidos, 1903, 1916, 1965, pero no hemos tenido ese antiamericanismo como lo tiene el cubano. En el cubano no ha visto siempre ha visto a Estados Unidos como un gran impositor de políticas y cosas así, además de dictadores. ¿Y en Venezuela cómo es esa reacción del pueblo frente a Estados Unidos? Venezuela ha tenido una relación muy armoniosa con los Estados Unidos, porque en el periodo democrático, fundamentalmente, primero tuvo el periodo dictatorial del dictador Pérez Jiménez, luego estuvo de Betancur hacia adelante. Una pequeña, pero estuvo ¿cómo se llamaba el dictador de los años 30 venezolano? Pues más para Pérez Jiménez. En los 50. En los 50. El periodo democrático, que con Rómulo Betancur y Rómulo Gallego. Ese periodo no hubo mayor tensión con los Estados Unidos hasta la llegada del chavismo, que de una manera u otra no ha calado tan profundo como el chavismo entendía. Pero ¿por qué Trump con Cuba pareciera que afloja y suelta? Claro. Que afloja y suelta. Y no hay una presión constante, similar, aguda, como la de Venezuela. O Venezuela fue el ensayo para decir nosotros estamos aquí en el mundo. Claro. Y después siguió Irán, y después sigue Cuba y el tema. Eso es así. Pero es más o menos igual. Lo que pasa es que Estados Unidos no ha conseguido una disidencia interna, no ha logrado negociar de manera aislada con algunos funcionarios cubanos. El más cercano a ellos fue Alejandro, como le dije, Alejandro Castro, hijo de Raúl. Y el más cercano a ellos pudiera hacerlo Manuel Marrero. Pero inclusive se rumora de una posible salida de Manuel Marrero del Politburó. Pero es innegable que quien está dirigiendo Cuba en estos momentos no es Díaz-Canel. Es la parte del Politburó y la parte militar, hay que decirlo así. Eso podría terminar. Se rumora también de la sustitución de 3 de los cargos más importantes del Politburó cubano, en el cual está Díaz-Canel, está el propio Manuel Marrero y hay un apellido Álvarez, sustituido por 3 mujeres. Pero repito, esta es la fábrica de rumores en Cuba, que usted no sabe dónde termina. Lo cierto es que los negociadores norteamericanos son de primer orden, incluyendo al
al director de la Agencia Central de Inteligencia. Claro, pero el discurso de Marco Rubio fue un discurso, aunque no era incendiario, era movilizando al pueblo precisamente contra el gobierno y el status quo. Sí. Estados Unidos se dio cuenta que Marco Rubio no es apreciado en Cuba, aún siendo cubano, o de origen cubano. No, es cubano. Llegó a Cuba siendo niño, llegó a Estados Unidos siendo niño. No es apreciado en Cuba por la sociedad cubana, la sociedad civil. Por eso los Estados, en cierto modo, aunque él es el secretario de Estado, no ha estado jugando un papel en las negociaciones con Cuba. Esa es la verdad. Colombia. Lo habías dicho aquí la semana pasada, antes de las elecciones. Así es. Prácticamente cómo iba a se terminar el planteaba el tema y cómo iba a terminar. Claro. Lo que mucha gente todavía dudaba por el empuje del gobierno, de Petro, la popularidad de Cepeda. Pero bueno, pero ahí está el resultado. Sí. Incluso por encima de lo que las expectativas estaban diciendo, que decían que si Cepeda quedaba en segundo lugar iba a ser por un margen muy estrecho, muy cerrado. Así es. Y no es tan estrecho. Bueno, hay una diferencia de casi 4 puntos. Sí, 700.000, 800.000 votos. No, más que caerse Cepeda, se cayó Paloma Valencia. Ah, no, claro. Se cayó la candidata del uribismo. Sí. Aunque los dos eran candidatos del uribismo. Por la diferencia tendencia que ideológica. Correcto. Este es independiente, entre comillas. Sí. Este joven, Abelardo de la Espriella, Que hasta te parece como medio a Bukele, incluso con la misma barbita, Bueno, tipo Bukele. delante del discurso de Abelardo de Espriella, Bukele es una especie de sacerdote. No, por lo que es físicamente que estoy diciendo. Espérate, espérate. Espérate. El discurso de este señor es un discurso de extremo, me explico. Sí. Primero, él es abogado. Es un abogado con menos de 50 años, que decirlo. Es un abogado que muestra y hace gala de sus riquezas personales, riquezas que ha obtenido con la función con el ejercicio del derecho. No es una persona de origen de riqueza, sino de clase media. Que se ha manejado en los más grandes casos de los últimos Así tiempos. es. Fue el abogado para el caso Rendón, usted recuerda, Sí, claro. que tenía que ver con Venezuela, y ha sido el abogado de Alex Saab. Alex Saab es el ciudadano venezolano de origen colombiano que fue extraditado a Estados Unidos por acusación de ser el gran lavador de la fortuna del Maduro, chavismo. De Chávez y Maduro. No solamente Maduro, sino además funcionario del chavismo. Fue el que negoció el tema del oro con Inglaterra, aquel secuestro que se hizo. Es un personaje que en cierto era el brazo financiero de esa revolución bolivariana. Fue el encargado de las misiones, que ahora se ha destapado que aquella famosa misión vivienda no fueron tantas las viviendas, aunque sí el gasto. Sí, las misiones del gasto. Exacto. Y también, por supuesto, ha sido el abogado de los grupos paramilitares colombianos, de las AUC, ¿cómo se llaman? Las autodefensas colombianas de Carlos Castaño. O sea, su fortuna la ha hecho con la ultraderecha. Es un expositor mediático, va a los programas de televisión, ha tenido programas, pero el discurso ni siquiera Álvaro Uribe ha tenido un discurso parecido al de este hombre, hay que decirlo. Incendiario al extremo. Totalmente incendiario. Estamos hablando de eliminar la jurisdicción que se creó en La Habana para los casos de la guerrilla. Está diciendo las negociaciones con la guerrilla vuelven a ser, pocas palabras. Sí. Ha dicho que va de inmediatamente gane las elecciones sin haber asumido el poder, va a comenzar a fumigar alrededor de cerca de más de 200 kilómetros sembrados de coca. De coca. Y por supuesto ha dicho que cualquiera podrá hacer movilización en Colombia, siempre y cuando no cierre una vía, y que la policía tendrá la obligación de eliminar a cualquiera que obstaculice el orden público. Es un discurso, es volver a la década de los años 70. En el extremo de mi ley económico, Sí, de la acción directa. Ya Álvaro Uribe ha dicho, no lo dijo su candidata, ha dicho que le ganó a Abelardo de la Espriella, pero
que él va a apoyarlo en una segunda vuelta. Yo tengo, como siempre, recuerde el caso de la izquierda del candidato chileno Gabriel Boric. Gabriel Boric. Sencillamente iba a acabar, iba a revertir Chile. Ni hizo ni una cosa ni la otra. No, y terminó siendo un centrista, por así Totalmente. decirlo. Así mismo terminará este. Este tiene un gran, si en caso de que ganara. Habría que ver, las elecciones son el 21 de este mes. Pero es un discurso que lo que va a llevarse mucha frustración a Colombia. Iván Cepeda es un político acabado. No, porque es un político. Un político de toda su vida. Fue concejal, fue senador. Fue diputado y luego fue senador. Claro. Tiene una carrera política acabada. Fue parte de los negociadores para la obtención de resultados de los acuerdos de La Habana. Y no es un hombre de izquierda extrema, es un hombre de centro izquierda, fundamentalmente. Es un Gustavo Petro, que no ha afectado en nada a la economía colombiana. La economía de Colombia es la economía que más ha crecido en el continente. Entonces el cuco de que de izquierda ya no cabe. Y en ese mismo contexto, ¿Keiko Fujimori tiene su oportunidad ahora, Julián? Creo que esta es su mejor oportunidad. Es su mejor oportunidad. Porque Perú tiene la frustración de Pedro Castillo. Salió electo aquel profesor. Sí, claro. Salió de el la hombre del zona. sombrero. Y para colmo, el contendor no de Keiko anda con un sombrero igual. Sánchez, ¿cómo se llama? Sí. Apellido Sánchez. Sí. Anda con un sombrero igual. Es igual porque representa esa etnia. Recuerde que Perú es un estado plurinacional. Aunque hay un predominio en términos del poder de los blancos peruanos y una gran migración japonesa que hubo en el Perú, realmente Perú es multirracial, multiétnica. Tiene aymara, tiene guaraní, tiene varias etnias dentro del Perú, muy desunidas, como se dice. Yo creo que esta es la oportunidad de Keiko Fujimori. Habría que ver cómo termina. Las elecciones son en esta semana ahora. ¿En el domingo? Son el domingo. Estas elecciones son una especie de homenaje a su padre. Los que de un modo u otro entendían que Fujimori llevó paz a Perú y le perdonan todos los posibles crímenes que cometió, van a ir con mayor entusiasmo a votar por Keiko Fujimori. Sin embargo, el anuncio de Keiko Fujimori de que lo iba a indultar si ella ganaba la presidencia Claro. se revirtió en su popularidad. Pero ya no está vivo. Es lo que te digo. Ya, insisto, ya ese no es el tema. El que tenía gran odio y gran rabia hacia Alberto Fujimori, ya eso no será un motivo para ir a votar en contra. Además, yo creo que si él tuvo culpas, pagó con creces, porque terminar en la forma como terminó y todos esos años en prisión y en una forma penosa, físicamente y políticamente penosa, yo creo que, pienso yo, pagó. Yo creo que la seguirá pagando en otro lugar. Bueno, no sé dónde. Bueno, eso es otra cosa, pero yo creo que ante la sociedad, Sí, claro. ¿qué más podían hacer? Fusilarlo. Claro. Perú, hay que decirlo porque también la gente no entiende los procesos históricos. Perú tenía una especie de pesimismo con relación a la democracia peruana. Usted recuerda los procesos de las dictaduras en Perú y aquellos aires de democracia de quien fuera su gran mentor, Raúl Ayala Torre. Y ese proceso democrático peruano terminó en manos militares. Sí. Perú, y de manos militares terminó en una especie de una guerrilla sumamente violenta, que fue la guerrilla Sendero Luminoso. Perú entendía que estaba entre la droga y las guerrillas peruanas. Terminaron trayendo como outsider. Recuerde que el candidato democrático de Perú era nada más y nada menos que quien había sido secretario general de Naciones Unidas, Raúl Pérez de Cuellar, ¿recuerda? Claro. Y este señor, empresario agrícola, sale de la noche a la mañana y como salido de un sombrero mágico y gana las elecciones en Perú. Luego se reelige, pero la verdad es que masacró a esa comunidad peruana, sobre todo a la comunidad indígena, la más empobrecida. Pero, bueno, los cambios que se dan, el tema principalmente de la política peruana ahora es, a través de la Constitución, la posibilidad de derrocarse mutuamente entre el Parlamento y el presidente. Así es. Y hay un decir ahora que el que llega a la presidencia de Perú tiene que saber que tiene un pie en el palacio. Tiene una muerte súbita. Y un pie en la cárcel. Así es. Porque es una cosa tremenda. Claro.
Y yo creo que la única que duró más tiempo fue la Baluarte. Sí, que duró 2 años interina y en medio de escándalos, Claro. en medio de presiones y en medio de tensiones. La corrupción no la hacía con cuentas bancarias, sino con relojes Rolex. de alto... No, Rolex y otras marcas. Sí. Relojes que costaban entre 40 y 50 mil dólares. Cualquier petit falé. Era un poco difícil rastrear su dinero hasta que Una cámara el indiscreta. orgullo y la vanidad comenzó a mostrar relojes distintos y extremadamente caros. Y una cámara indiscreta. Totalmente. No podemos terminar esta conversación sin tocar el tema de Irán y la guerra del Medio Oriente, que ahora hay el juego que hay en toda guerra, que es claro. la parte mediática. Así es. Mientras Donald Trump dice que están cerca de llegar a ese acuerdo, que Estados Unidos va a salir victorioso de todo esto, que tiene el control de la situación, Irán lo manda para acá hacer caramba y le dice, no, usted está equivocado. Irán está envalentonado en esta posición. Así es. Pero en esta semana hubo un lance de misiles de allá para acá, de aquí para allá, que lo que indica, lo que tú has estado diciendo a lo largo de estos últimos, es tan frágil eso que cualquier día se rompe, si no es que está roto y se está tratando de rearmar. El tema Irán-Estados Unidos es el tema de los depósitos nucleares que tiene Irán. Claro. Irán logró enriquecer uranio por encima del 50%. Y es un uranio que es un elemento radioactivo que fundamentalmente se utiliza para la fabricación de armas nucleares. Ese uranio no puede quedar de acuerdo a Estados Unidos, por supuesto. Si ya ha destruido o ha casi eliminado su posibilidad, por lo menos en los próximos 10 años, de crear energía nuclear, crear plantas nucleares o un arma nuclear, ¿qué hacer con el uranio? La disputa es a qué país se manda. Estados Unidos, lo que ha planteado Estados Unidos era que se enviara a un país aliado de Estados Unidos. Lo que ha planteado Irán es enviarlo a un país... aliado de ellos. No, un país neutral. Difícil conseguir. Eso te iba a decir, ¿dónde tú vas a conseguir? En esa zona. Sí. Y, por supuesto, Irán se ha dado el lujo de hacerle ver a Estados Unidos que la velocidad de la negociación no la impone Estados Unidos, aún tenga las armas. Entonces, de una manera u otra, eso tranca el juego. Hay dos actores que ven desde la grava, que es China y Rusia, por supuesto. Y un actor que pudiera haber sido, que en cierto modo, aunque no lo crea, le beneficia el debilitamiento de Irán, que es Turquía. En términos de lo que podría ser una hegemonía ideológica, una hegemonía de cómo penetra y cómo adquiere mayor nivel de importancia en el mundo islámico. Pero hay un jugador en este tablero de ajedrez que no es un simple peón, que es Israel. Claro. Es Israel porque lo de Israel es diferente a los Estados Totalmente. Unidos. Es un tema de subsistencia. Así es. Israel entiende que Irán se encargó un tiempo de eso, de que el Estado de Israel no existiera. No existiera, claro. Y para Israel esa era su filosofía. Exactamente. La disminución, no voy a decir la eliminación, pero la disminución del poder iraní de acuerdo a la posición judía, es la supervivencia de Israel. Y claro, Irán tiene unos enclaves subversivos, no solamente en Gaza, con Hamas, sino también lo tiene en el Líbano, En Hezbollah. con Hezbollah. Significa que Israel, la guerra no termina con un acuerdo entre Estados Unidos Por eso te decía. e Irán. Sí, Y eso en cierto modo presiona a Estados Unidos para no arribar a un acuerdo que solamente beneficia a los Estados Unidos. Es una situación complicada, pero insisto, habría que ver qué más puede dar Estados Unidos en esa negociación, que no sean solamente amenazas. Por primera vez le dijo públicamente un par de groserías a Netanyahu en esta semana. Sí, claro. Sí, porque no sé si se lo ha dicho en privado, pero públicamente, al contrario, lo trataba como una dama quinceañera que no se le podía tocar ni con el pétalo de una Estas flor. incursiones del 7 de octubre de hace 2 años, en el cual fue atacado un kibutz en Israel, en la zona del Negev o el Sinai, la zona del desierto. 1.200 muertos. 1.200 muertos, pero le dio una lección sumamente importante. Hace alrededor de 5 años secuestraron a un militar israelí. Y las negociaciones... Ahí mismo en la zona. Sí, las negociaciones, en Tel Aviv, no recuerdo bien. Las negociaciones del intercambio fue que se entregara el militar judío y entonces Israel liberara cerca de 1.200 palestinos.
y así se llegó al acuerdo y se liberó. Pero dentro de los palestinos, Israel puso en libertad a un terrorista que había atacado a Israel, llamado Yahya Sinwar. Yahya Sinwar fue el armador, todo el que hizo todo el andamiaje de los ataques del 7 de octubre. Entonces Israel cambió, y así lo lamenta Israel, un soldado israelí por cerca de 1.200 judíos que fueron muertos por el ataque de este terrorista miembro de Hamas. Lo que ha dicho Israel es que de aquí en adelante negociar no va a ser tan Eso no es. sencillo. Sí. Así es. Incluso lo demostró cuando estaba exigiendo la devolución de varios de los rehenes de Israel, incluso los cuerpos de los muertos. Así es. El Líbano ha querido, de hecho hay declaraciones del presidente del Líbano, si lo tiene, un presidente solamente, porque no tiene control de su territorio, Sí. en el cual ha dicho que va a sentarse a negociar con Israel. Israel le ha dicho que sí, pero no va a parar las incursiones en el Líbano, en el sur del Líbano. ¿Cómo no lo ha hecho? Como no lo ha hecho. Pero estas negociaciones tiene la oposición de Hezbollah, que entiende que el Líbano, que no es su patria, no debería negociar con Israel. Es una situación complicada, por supuesto. Eso en cierto modo mete en el mismo paquete el tema de Gaza, que está en un estado prácticamente inerte. Sí. No, todo es un paquete, cada uno con sus esquinitas, claro. pero cada uno. Todos apuestan al mes de noviembre. Si hay un debilitamiento de las elecciones en los Estados Unidos y Donald Trump no consigue el voto mayoritario, sobre todo en el Senado, pues Estados Unidos tiene desde su constitución una especie de tara constitucional, y es lo que ellos llaman el gerrymandering, es que cada territorio tiene electoralmente, sea el caucus o sea su organismo electoral, tiene la facultad de rediseñar su territorio de acuerdo a como lo entienda. Entonces cada partido, no solamente los republicanos, rediseñan su territorio de manera tal que en un territorio judío pudiera ganar un negro, o en territorio de negro tenga como gobernador a un italiano. No es porque no quisieran un negro, es porque la manera como se distribuye el voto de lo que pudieran ser mayoría en territorio termina siendo disperso. Y este gerrymandering, un sistema más complejo, mucho más complejo, pero eso no pasa en el Senado. El Senado de los Estados Unidos es un Senado de 100 personas, 2 por cada estado. No importa que sea California, que es un territorio enorme. Puede ser Iowa, puede ser Rhode Island, que apenas... Y siempre será uno de uno y uno de otro regularmente. Tiene un senior y tiene un junior. Por eso es que están cerrados la votación en el Senado. Esa es la manera del check and balance, del contrapeso entre el grande y el pequeño. Si este gobierno, el Partido Republicano, pierde fundamentalmente el Senado, el mundo necesariamente, Donald Trump tendrá mayor control, el Congreso tendrá mayor control sobre la disposición de Donald Trump, y faltando 2 años va a hacerle la vida imposible a los republicanos a fin de que pueda perder las elecciones dentro de 2 años. Por eso podía despertar al monstruo. Totalmente. Más de lo que lo ha despertado, yo no sé. Creo que no va a poder hacer más de lo que ha hecho. Gracias, don Julián. Gracias por este análisis sobre la situación internacional. Y yo creo que hemos repasado desde América Latina usted que hasta siempre Medio tiene un Oriente. invitado, cuando usted reciba a Carlos Cuello, por favor, salúdelo de mi parte. Los saludos porque él siempre le deja unos saludos y le deja algunos mensajes de lo que le envía. Es un excelente economista. Me dice, sí, pero te habla... chistes horribles. Sí, yo estaba hablando de otra cosa. No, un excelente economista. Gracias, don Julián. Buenas noches, gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa. Qué bueno, qué interesante este recorrido por la situación internacional que de una u otra forma, además de eso, nos atañe aquí a los dominicanos en este Caribe caliente de estos días. Será hasta mañana nueva vez. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.